Ahora sí. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la participación del senador Solanas, que me parece que ha puesto arriba de la mesa un tema que es crucial, digamos, la falta de debate de un modelo de país donde el transporte es un tema fundamental, sobre todo por la extensión y por la necesidad de recuperar economías regionales. Y en ese esquema estamos tratando esta ley que simplemente trata de una reorganización administrativa de lo que ya está vigente desde el año 2008 y a la que se llega, me parece, por algunas cosas que han complementado los problemas de las concesiones de la década del 90, como han sido los lamentables accidentes que aquí ya se han mencionado. La historia del ferrocarril con la Argentina, aquí somos representantes de distintas provincias. Cada uno tiene una particular historia con el ferrocarril, desde Norma Morandini con su padre ferroviario, Solana con Scalabrini o la gente que está vinculada al ramal mesopotámico, como mencionó el senador preopinante. Tiene que ver con el desarrollo del país. Sin ir más lejos, mi ciudad en el año 1884 no llega el ferrocarril al puerto de Bahía Blanca, puerto más de aguas profundas, más importante del país, concesionado a los ingleses en este modelo extractivo de riquezas. Tenía poco más de 7.000 habitantes en 1914, donde las grandes inversiones en el ferrocarril estaban hechas. Mi ciudad tenía 75.000 habitantes. De manera que se convirtió en una referencia importante en toda la región aún hoy. Pero el dato es que el ferrocarril es parte del transporte. Acá todos hablamos de nuestras historias pasadas, todos nos reivindicamos del movimiento nacionales, tanto los que iniciamos nuestra carrera en el radicalismo como en el peronismo, pero acá no está Menem, que si estuviera capaz que dice que es peronista también, ¿no? La realidad es que este neoliberalismo de los 90 impactó de una manera notable en este país e hizo que lo que no pudo hacer el proceso en lo económico se realizara ahí. El ferrocarril es parte de eso. La privatización del gas y del petróleo es parte de eso. Bueno, y hoy estamos en un proceso, me parece, intentando recuperar algunas de las, con viejas premisas, algunas cosas que han cambiado. Hace 25 años casi no existía el contenedor. Yo soy de una ciudad portuaria, trabajé antes de estar de secretario de Obras Públicas en la Comuna, en el año 82, en el proceso de profundización del puerto de Bahía Blanca y el de Quequén. Y el contenedor casi no tenía todavía vigencia y hoy es un tema central, digamos, el tema del multimodal. Tiene que ver con la economía mundial de una manera notable y cada vez más incrementada. El ferrocarril en ese momento todavía no contemplaba esto. Y por eso digo que el ferrocarril es parte de un sistema que debió ser incluido en el debate. Por eso me llama la atención que este gobierno que viene a hablar de transporte alrededor del ferrocarril, como si todo pasara por el ferrocarril, que sí es muy importante, pero no está articulado, nos tenga a nosotros con que los ferrocarriles que estaban en el Ministerio de Infraestructura lo han pasado al Ministerio del Interior. De momento no ha pasado nunca en la historia del país. El Ministerio Político se hace cargo de los ferrocarriles. Ministro Randazzo, ante el fracaso y la ineficiencia de otros sectores, se hace cargo con responsabilidad de tomar el tema del ferrocarril. Pero ahora con lo del multimodal, a esto viene, nos encontramos que el Gobierno Nacional le pasa los puertos y la AGP al Ministerio de Economía.
Entonces, ¿quién articula un sistema de transporte si no hay unificado un diseño alrededor de una sola cabeza que permita una estrategia de política pública, no de política partidaria, circunstancial de un gobierno, sino convencimiento de que la política de transporte, como la de educación, es una política que tiene que contemplar también lo que piensa la oposición, porque todos tenemos que aportar y todos defendemos intereses regionales particulares, por eso estamos en esta Cámara. Entonces yo no puedo acompañar el proyecto, porque nosotros tenemos un proyecto alternativo de empresa del Estado, pero no porque estemos en contra del concepto de recuperar el ferrocarril. En primer lugar, lo que digo, y por eso reivindico al senador Solana, que hay que poner arriba de la mesa un debate mucho más amplio que esto circunstancial de lo que estamos tratando hoy. Una ley que la verdad que cuando uno mira el artículo 1 y lo que dice es realmente notable, ¿no? Porque habla, como dijo la senadora Morandini, declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina en la política de reactivación de ferrocarriles de pasajeros y carga. Digamos, a ver, hablar de recuperar el ferrocarril es como hablar de la felicidad. ¿Quién puede estar en contra? Nadie puede estar en contra. Pero hablar de la política, estamos hablando particularmente de un gobierno, ¿no? Porque esta política es parcial, la han diseñado sin debate y sin consulta. Entonces me parece que, digamos, hasta en esta redacción arrancamos con esta ley que, a mi entender, y como dijo algún otro senador, es casi inocua y reitera o deja abierta una serie de cosas que voy a pasar a enumerar y que a nosotros nos preocupan. Yo creo, y entre lo que voy a mencionar hay distintas consideraciones, que esta ley mantiene vigente los contratos de carga, que son los más importantes, porque los de pasajero, la verdad que no son rentables, son de efecto mucho más social que otra cosa. Deja vigente los 3 contratos de concesiones más importantes o vigentes, que son los grandes benefactores de cambiar de ministro para que nada cambie. Nadie se hace cargo de los incumplimientos, nadie se hace cargo de las auditorías de estos incumplimientos, y creo que de esta manera nosotros estamos blanqueando una situación que, a nuestro entender, no debe ser aceptada. Ayer yo lo escuchaba al ministro Randazzo, con el que me une un viejo conocimiento, tenemos una relación personal de hace muchos años, cuando decía que se había comprado 1.200 vagones, los cuales se habían entregado 800 a China. Hay también unos repuestos, me parece, por lo que viene en algún decreto oficial de compra de repuestos necesarios previsionales, por las dudas, si hubiera alguna reparación que hacer, del orden de los 89 millones de dólares. Le pregunté cuántos kilómetros de vía estaban reparando, me dijo, bueno, me hizo todo un diseño de los distintos sectores que estaban trabajando. Parecía ser más que la reactivación estratégica de distintos ramales, digamos, la reparación de algunos sectores en general. Y yo digo, pero si esta reactivación que ha encarado el ministro Randazzo, digo, por necesidad de ser un ministro ejecutivo, la está haciendo sin esta ley, digo, ¿cuál es el sentido de esta ley? Si no es exclusivamente un sentido de darle un marco de epopeya a una situación que no es tal y que de ninguna manera inicia ninguna historia nueva. Esto es poner los papeles en orden de lo que se puso en vigencia en el año 2008, a mi entender.
Y hay una serie de cosas que quiero puntualizar porque particularmente nosotros no podemos aceptar. En primer lugar, en el artículo 3 dice que va a articular el tema de los diseños de los multimodales. Bueno, digamos, ya lo mencioné antes, digo, si ponen AGP y puerto en un lado y ferrocarriles en el ministerio, y infraestructura debe tener otra cosa, vinculada al transporte de por rutas. La verdad, no me parece que esta no es la herramienta adecuada para hacer un diseño de una política de transporte. En segundo lugar, mantiene el Belgrano Carga como una sociedad anónima. Ya se dijo acá y lo volvemos a reiterar, el Belgrano Sociedad Anónima, aunque sean todo estatal, habilita para una serie de circunstancias que evita licitaciones, hay compras directas, bueno, habilita una serie de situaciones similares a la de YPF, ya se mencionó. Con YPF no sabemos no solamente los contratos de Chevron, no sabemos cuáles son los costos portuarios de un gas que le delegan para comprar que antes compraba en ARSA. Bueno, esta delegación sin controles a una empresa adentro de la empresa del Estado que estamos de alguna manera poniendo en vigencia, me parece que no puede ser. El segundo tema o el tercer tema es que aquí está controlado por un organismo del Estado que depende del Ministerio, que es el que lo pone en vigencia, y que las consecuencias son similares o las condiciones son similares a lo que hoy la CNRT. Nosotros en eso, ya se ha dicho reiteradamente a través del senador Solana, estamos y algunos otros miembros absolutamente en contra. Yo quiero dejar en claro lo del ferrocarril Belgrano Logística Sociedad Anónima, porque en el artículo 10 del decreto 66 del año pasado, del 13, dice: Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima se regirá por las normas y principios del derecho privado, por lo que no serán aplicables las disposiciones de la Ley 19.549 de procedimientos administrativos y de contrataciones del Estado y sus modificatorias, de la Ley 13.064 de Obras Públicas y sus modificatorias, ni en general normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por el imperio de la Ley 24.156 de la Administración Financiera y de los sistemas de control público nacional y modificatoria. De manera que queda claro que es un cheque en blanco para que por allí pasen cosas que nosotros creemos que sí queremos reivindicar al ferrocarril, y yo siempre he sido los convencidos de que las empresas del Estado que funcionan mal hay que mejorarlas, que hay que hacer estrategias a mediano plazo de capacitación y no regalarla como pasó, y ahora estatizarla, entre comillas, en situaciones de dudosa posibilidad de controles, como ha pasado con YPF y como pasó con Aerolíneas y como está pasando o podría pasar con esto. De manera que nosotros estamos absolutamente en contra de la característica de empresa. Sin perjuicio de eso, creemos que tiene que haber una empresa de Estado y nosotros hemos planteado un proyecto alternativo para dejar constancia. Sabemos que esto no se va a tratar, hubiéramos querido debatirlo para ver si no podíamos buscar una mejora legislativa a esto. Entonces, nosotros hicimos una empresa del Estado. En primer lugar, creamos una empresa estatal con todas las facultades de una empresa estatal. Terminar con las concesiones, que el Estado se haga cargo claramente de todo lo que le corresponde a una empresa estatal, que tenga un organismo de control vinculado, autárquico, no vinculado a ningún ministerio, sino autárquico, que pueda controlar tanto a la empresa como el subsidio del Estado, que aquí se ha hablado que han sido realmente un lugar oscuro de estos años. Y por otro lado, digamos, planteamos la necesidad de un organismo donde participen usuarios que permitan tener un seguimiento de la prestación del servicio.
Porque nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos, se lo comentaba al ministro Randazzo, que lo conoce bien, tenemos ferrocarril en la provincia de Buenos Aires. En el año 92, el gobernador Duhalde en ese momento se hace cargo de que siguiera habiendo ferrocarril de pasajeros. La verdad es que el servicio no es malo, es pésimo. En el año 2007, el gobernador Solá firmó un decreto que hablamos ayer, donde tenía que pasar estos ferrocarriles al Estado Nacional, y mientras tanto, mientras se hacía esta transferencia, el Estado Nacional iba a colaborar con los necesarios recursos para que mejorara la prestación. Ahora, el problema es que no ha pasado de vuelta el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires a la Nación. Y no pasó porque cuando de la Nación pasó a la provincia, no hubo inventario. Entonces ahora no saben que hay que pasar para el otro lado porque tampoco tiene inventario lo actual. Entonces, disparate como los que menciona en alguna manera el senador Solana en su alocución, es notable, ¿no? Porque digo, en mi ciudad hay unos talleres de reparación que hace poquito tiempo se robaron el motor de una locomotora, digamos. Es complicado afanarse un motor de una locomotora. Bueno, esta desidia, esta mala gestión, no ha sido reivindicada por nadie y tenemos un déficit con la ciudadanía notable que no queremos que a través de una nueva empresa se genere una esperanza que después retome los viejos vicios y no tengamos la posibilidad de tener un ferrocarril en el mediano y largo plazo como el que este país, estas regiones merecen. Las provincias en esta ley que se va a aprobar hoy, de la mayoría, no tienen ninguna participación ni de las provincias ni de los municipios en el diseño de una política pública, no está puesto en ningún lado. Y me parece que es un tema fundamental para integrar la posibilidad de una representación clara que permita que el federalismo esté vigente y que más allá de las tarifas, digamos, las provincias tengan allí la posibilidad de plantear sus necesidades y que esas necesidades puedan generar o no diferencias tarifarias. Por eso nosotros hemos planteado con nuestro dictamen una empresa del Estado que termine con las concesiones, que tenga autarquías en los controles y que tenga participación de los usuarios en el funcionamiento de la nueva empresa estatal. No es ninguna novedad. Aquí, desde el año 2000, en diputado, en senador, ha habido proyectos de empresas estatales. Por eso hubiera sido saludable que ya que están en funcionamiento la decisión política de reformar el ferrocarril y darle vigencia, un gobierno que está terminando su ciclo hubiera llamado a la participación para diseñar un modelo de ferrocarril que nos involucre, que nos comprometa a todos, porque todos tenemos historias. Yo me crié en una pequeña estación rural que se llama San Román, una parada del ferrocarril, de las cuales hay cientos en la provincia de Buenos Aires, porque los ferrocarriles de vapor tenían que tener una parada cada 20 o 30 kilómetros por el tema del agua. Y esas pequeñas estaciones rurales eran núcleos o centros de logística del transporte importante, porque allí la producción se llevaba ahí y el ferrocarril lo llevaba adentro. El 80% de esas estaciones desaparecieron de la provincia de Buenos Aires en estos últimos 20 años. Y después de 20 años, el diseño, algunos se tendrá que hacer cargo, de este modelo de concesión, ha hecho que los ferrocarriles argentinos lleven menos del 5% de la carga que va a los puertos. De manera que el responsable de los fracasos hay que asumirlos y que hay que dar, me parece, participación a los sectores de la oposición para un debate mucho más serio, no tan de apuro, porque en definitiva lo que se está haciendo no necesita esta ley y esta ley tiene más de marketing de campaña que de efectivo base para una política de transporte mejor.
quedé a la ¿Se había espera. dormido? No, porque estoy esperando digo, que venga usted a presidir ahora antes de darle la palabra al senador Rodríguez Sá. No me toca a mí, yo no soy autoridad de Cámara, presidente. No es ¿Quiere que lo invite? Perdóneme, Si entendí quiero que le era cubro. usted, no juez. No, soy distinto, juez, ¿vio? Que era usted, Tengo un no poco más de pelo el y senador juez. era el senador juez. Senador Rodríguez Sá, por favor. Hola, gracias, presidente. Como el ministro ayer dijo que habló de la cultura, vamos a establecer primero claramente que no estamos ante una ley de estatización de nada. Los ferrocarriles son argentinos por decisión de un gobierno peronista en 1947. Y desde entonces los ferrocarriles son argentinos. Las vías, las estaciones, los vagones, el know-how, todo es argentino. Así que esta ley no es de estatización, ni nada que se parezca. La historia de los ferrocarriles en la Argentina, la construcción y la destrucción están ligadas al progreso y al atraso. En el siglo XIX, una política inteligente, una política importante, trajo los ferrocarriles a nuestro país y significaron, como se ha señalado, un enorme progreso. Miles de kilómetros de vías iban llevando y trayendo las mercaderías, los hombres y mujeres, de un pueblo a otros pueblos. Y significó y marcó y acompañó a un enorme crecimiento económico. Indiscutible. En la década del 40, el general Perón nacionalizó los ferrocarriles que hasta entonces eran de empresas inglesas, principalmente. La nacionalización de los ferrocarriles fue poner al servicio de la nación argentina una política a favor de la producción, de la industria y del trabajo nacional. Se mejoraron los talleres, la industria nacional, el trabajo, los pueblos, más de 1000 ciudades a la vera del ferrocarril, que luego, el periodo de destrucción, las hicieron desaparecer, empobrecer, se hicieron más pequeñas y llenas de conflictos y de tristeza. La destrucción de los ferrocarriles acompaña también una etapa de la historia nacional de destrucción de la industria, del desempleo, de la disminución de la actividad, plano descendente que en mi opinión aún continúa y que puede hacer que esta ley ayude y aporte un granito de arena para cambiar la situación. Como se ha señalado, plantea muchas dudas, pero si está bien aplicada, seguramente en algo podremos mejorar. Como la senadora por San Luis hizo referencia a un programa, a una propuesta electoral del año 2003, voy a recordar dos temas de los cuales tengo conocimiento. En la década del 90 había reuniones muy comunes
entre los gobernadores de Cuyo, de Nuevo Cuyo, los gobernadores de la frontera con Chile, con autoridades chilenas, por los pasos. Ya avanzó muchísimo en conversaciones, en diálogo, y se fueron abriendo las posibilidades. Y siempre se discutió mucho si los ferrocarriles, el ferrocarril que cruza por Mendoza, era una solución alternativa o si la única solución es el túnel de baja altura. Hicimos estudiar el tema a los gobernadores y en una reunión, no me acuerdo, por allá por el año 98, 99, en Chile, con las autoridades chilenas, se discutió profundamente el tema y los técnicos establecieron que el costo, el presupuesto por reparar las vías y poner en funcionamiento el ferrocarril trasandino del tramo de Mendoza al límite con Chile y del límite con Chile a Santiago de Chile, costaba en el orden de los 150 millones de dólares. Puedo estarme equivocando en la cifra en un poquito, puede haber sido un poquito más o un poquito menos, pero aproximadamente 150 millones de dólares. Poner en funcionamiento y volver a estar comunicado Argentina con Chile, el ferrocarril, y llegar al puerto de Valparaíso y abrirnos los caminos por el Pacífico hacia Oriente. El estudio del túnel costaba 300 millones de dólares. Uno era un gran negocio para unos pocos y el otro era un gran negocio para la Argentina. ¿Y cuál se eligió? Entonces, no es que no podemos, no queremos, no ponemos la voluntad nacional al servicio de las soluciones. Cuando ustedes ven la cantidad de subsidios y de cosas, 150 millones de dólares, ni ahora, ni antes, ni después, es una cifra que nos puede impedir semejante y trascendente solución. El segundo tema que me voy a referir muy brevemente fue a los trenes de alta velocidad. En el breve periodo que me tocó ser presidente, en el muy breve periodo, en esa semana, me trajeron una carpeta que había una propuesta de iniciativa privada para poner un tren de alta velocidad entre Buenos Aires y Rosario, que las inversiones las hacía una empresa privada. El Estado no tenía que poner un solo peso. Además, correr la aventura y el sueño que lo hicieran, lo único que podría ser una frustración más, pero no teníamos que poner, teníamos que facilitar que lo hicieran, como aquellos visionarios lo hicieron en su momento con las empresas inglesas y francesas que trazaron los ferrocarriles, construyeron las vías, pusieron las máquinas, luego explotaron los trenes y luego ganaron plata, como cualquier empresa privada que pretende ganar plata, a riesgo y a costa de la empresa privada. Bueno, ¿y por qué estaba trabado? ¿Por qué estaba trabado si era tan fácil? Es tan fácil como se los cuento. Y porque se discutían los peajes y otras cosas que nada tienen que ver con el interés nacional y con el bien común. Entonces yo por eso podía anunciar con tranquilidad que se iba a licitar porque sabía que estaban las empresas interesadas en hacer el tren de alta velocidad a Rosario, un tren de menor velocidad hasta Tucumán y hasta Córdoba, y empezábamos a unir el país con una cuestión espectacular que, como muy bien ha dicho el senador Pino Solana, es un moderno sistema de transporte y comunicaciones y de logística. Nada tiene que ver
Recuerdo que mi adversario en aquel momento, uno de mis adversarios, era Néstor Kirchner, y su señora esposa, la actual presidente, en algunos discursos se rió de esta propuesta. Bueno, después anunció el tren de alta velocidad que en vez de poner la plata a las empresas privadas, le iba a poner el Estado Nacional, y fue un fracaso rotundo. Con estos dos ejemplos que he puesto, quiero decir que el funcionamiento de los ferrocarriles depende de la decisión, del debate, de lo que señaló el senador Solana, de que debemos hacer un gran debate cómo encauzar una política nacional en beneficio de nuestra patria para reactivar los ferrocarriles, para poner en marcha los talleres, para poder volver a fabricar vagones, trenes, locomotoras, para volver a hacer las vías, reconstruir el medio de comunicación, modificar la logística. No va a haber desarrollo, crecimiento en la Argentina si las economías del interior del país, despectivamente llamado por los economistas economías regionales. La economía que se desarrolla en una provincia es una economía regional. La economía que imaginan ellos es economía. Regional es disminutivo, es despectivo. Las economías regionales, las que nosotros orgullosamente podemos llamar economías de producción del interior del país, tienen que transportar sus mercaderías. Y cuesta más caro transportar una mercadería de Jujuy, de Salta, del Chaco, de Misiones, de San Luis o del sur del país por camiones que transportar esa mercadería por barcos a los puertos más importantes del mundo. Entonces, una política de ferrocarriles se requiere de un debate y de una decisión política. Que no es esta. Aprovecho y finalizo mi mensaje, aprovecho la presencia del señor Ministro del Interior para completar el concepto que dio Linares. Cuando fracasó la política de ferrocarriles y de transporte en las secretarías, se la pasó al Ministerio del Interior, que lo llenaron de contenido de una actividad que no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior. ¿Y sabe por qué? Porque fracasó la política en el Ministerio del Interior del diálogo. Nunca una reunión de gobernadores en el Ministerio del Interior, nunca una reunión de intendentes. El diálogo entre los argentinos que el Ministerio del Interior tiene que plantear no lo plantea. Entonces lo llenamos con una tarea ajena, que es la tarea del transporte y la logística. Bueno, señor presidente, no estamos acostumbrados a que los ministros participen. En las viejas épocas de la Argentina los ministros participaban, se sentaban y participaban en los debates. Tiene derecho al uso de la palabra el ministro según la Constitución y según nuestro reglamento. El cambio cultural tiene que empezar por saberse que hoy no estamos estatizando nada, que los ferrocarriles son argentinos por una decisión peronista de 1947, sostenida con posterioridad por todos los gobiernos, hasta llegar a la destrucción de los ferrocarriles y a una etapa muy triste de empobrecimiento, desempleo, destrucción de la actividad nacional, destrucción de los talleres, pérdida de la capacidad productiva de la Argentina. Entonces, nosotros vamos a votar en general esta ley, porque creemos que si bien no es la solución, es un camino y confiamos que el Gobierno Nacional la aplique bien para el bien de los argentinos. Nada más, presidente. Muchas gracias, senador Rodríguez Sá. Quiero aprovechar para agradecer
la presencia del ministro de Interior y Transporte, licenciado contador Florencio Randazzo, muchas gracias por acompañarnos. También al secretario general de Ferroviarios, muchas gracias por acompañarnos en este debate tan importante. Y tiene la palabra ahora el senador Martínez para el cierre del bloque de la UCR. Gracias, señor presidente. Bueno, ha sido, digamos, un largo reconto de todas las cosas que veníamos planteando y esto, digamos, de alguna manera, como bien lo decía en su momento el senador Castillo, tiene que ver con la voluntad desde la oposición para tratar un tema. Hoy, digamos, después de haber estado en esta misma semana con los dictámenes de la comisión, con la presencia del señor ministro, hemos avanzado en dar la posibilidad de un tratamiento sobre tablas, cosa que es lo que hoy estamos llevando adelante. Cuando hablábamos de la herramienta, ¿no? Es una herramienta estratégica, sin ninguna duda, el tema del ferrocarril es una herramienta estratégica. Y en esto lo hemos venido sosteniendo durante mucho tiempo. Nos alegra que haya sido sociedad del Estado, eso yo lo decía. A mí me tocó, cuando se hizo el debate de NARSA, Sociedad Anónima, nosotros planteábamos que debía ser una sociedad del Estado. Sin embargo, no lo fue. Y hoy, lamentable NARSA, lo que tendría que hacer es subsumirse en YPF, porque realmente es algo que nunca nos han podido justificar qué es lo que hace, salvo algunas cuestiones que inclusive hoy están en sedes judiciales. Y lo que nosotros planteamos también con esto es, cuando uno otorga una herramienta a través de una ley, bien lo decía el senador Rodríguez, lo que uno espera que esa herramienta que se entrega sea bien utilizada. Todos sabemos que un martillo puede servir para construir una vivienda, pero un martillo también puede construir para partirle la cabeza a alguien. O sea, la misma herramienta puede tener, depende cómo se utilice. Por eso es que hacemos tanto hincapié nosotros en lo que son los mecanismos de control. Cuando nosotros hablamos de la CNRT, que tiene que ser un organismo absolutamente autárquico, que no dependa de quien tiene que controlar en definitiva, es casualmente para que estas herramientas se transformen en herramientas útiles y que la participación del usuario, que debería ser mayor, bueno, saludamos que se haya incorporado por lo menos uno en la votación en la Cámara de Diputados, pero entendemos que tiene que ser mucho mayor el control del usuario, porque el control social es el que permite, cuando hay empresas del Estado, realmente que sean lo más eficiente posible. Y como bien decía Linares, cuando una empresa del Estado quizás no funciona demasiado bien, no hay que regalarla ni privatizarla, sino que hay que transformarla, que siga siendo del Estado, capacitarla y tener un plan para adelante para que realmente sea un instrumento para el desarrollo del país. Cuando nosotros decíamos con respecto a la matriz del transporte, ¿no? O sea, hoy sabemos que el ferrocarril, en cuanto al transporte de carga, esencialmente es muy poca la participación que tiene. Yo ayer se lo preguntaba al ministro y quizás no lo miraba con buen agrado cuando yo se lo preguntaba cómo era si queríamos nosotros generar a través del Instituto Argentino del Transporte una política multimodal, que sería la que hoy se exige para el tema del transporte, porque le habían sacado a través de dos decretos, el 441 y el 442, el manejo de lo que era la parte fluvial y marítima, una decisión que realmente a nosotros no nos parece la adecuada, independientemente de las razones que se puedan esgrimir. Yo creo que hay que hacer y concentrar en un lugar donde también se garantice lo que es la participación federal, es decir, las políticas de transporte son políticas de Estado y tienen que ser políticas federales y tienen que exceder inclusive los periodos a veces que nos pueda tocar a cada uno desde el lugar que tenemos que actuar en la política. Nosotros veíamos, por ejemplo, cuando se avanza en la reforma de lo que es el sistema ferroviario, se toma el sistema español, Renfe concretamente, donde se divide en dos operadoras del Estado, por supuesto, así debe ser, pero luego, digamos, queremos avanzar hacia un modelo que es más cercano al modelo francés, donde nos quedamos a medio camino. Los franceses lo que hacen cuando llevan adelante los mecanismos de control que tienen las empresas del Estado es que estas son absolutamente autónomas y autárquicas y aparte exceden los periodos en los cuales gobiernan los ejecutivos. O sea, eso garantiza de alguna manera una política de Estado, digamos, que trasciende a lo que pueden ser los gobiernos de turno. Y eso también a nosotros nos parece que hubiera sido realmente importante.
Con respecto a retomar el manejo de la política ferroviaria, porque en definitiva esto también varios lo han dicho y el senador Rodríguez ha sido muy claro en su última exposición, lo que se retoma de alguna manera es el manejo, el gerenciamiento, la infraestructura, el material, absolutamente todo era del Estado y siempre lo fue siendo con las concesiones. Ahora todavía quedan concesiones que siguen siendo manejadas exclusivamente por privados todavía. Y nosotros entendemos que esto debe avanzarse rápidamente, independientemente que el señor ministro nos decía que estas empresas habían cumplido, en definitiva, mal o bien, pero que iban cumpliendo con lo que se habían comprometido. Nosotros entendemos que el Estado tiene que avanzar rápidamente en esto, hacer las auditorías necesarias para hacer cuál es el relevamiento de lo que hoy ellos han mal utilizado y nos quieren devolver en mal estado. Y hemos reivindicado, esto lo han hecho varios senadores de la oposición, cuál es la política que a partir del 2012 se comienza a revertir dentro de lo que es el país y que, bueno, varios pensamos que esto tiene que ver con un agotamiento, con los accidentes, con modelos que realmente nos demostraron que realmente las cosas no funcionaban como debían funcionar y mucho más cuando realmente tuvimos inclusive accidentes sumamente graves por faltas de controles, multas que no se aplicaban, digamos, cuando uno analiza y ve lo que es la CNRT, ha elevado varias veces multas para poder ser aplicadas, sin embargo estas, por distintos artilugios y por otras razones, como por ejemplo las cuestiones que hoy tienen que estar en la justicia, el caso de Jaime de Schiavi, han sido cajoneadas y no se le ha aplicado la consabida multa, inclusive esto podía haber servido como un elemento más para poder la rescisión de los contratos, que en varios casos se hicieron y me parece excelente y pienso que deberían hacerse y seguir para que tenga el total control por parte del Estado Nacional. Cuando nosotros decíamos que en este proyecto de ley, digamos, una de las cosas importantes que fueron revirtiendo de alguna manera un camino para ir recuperando lo que tiene que ser el transporte ferroviario, es la inversión. Sin inversión es absolutamente impensable que pueda sostenerse esto. El ministro nos decía, y nosotros también compartimos, que esto tiene que ser una política de Estado y venga quien venga tiene que continuarla, porque si no se continúa, realmente automáticamente vamos a volver rápidamente a lo que era un sistema totalmente deficitario. Para esto nosotros decimos que en este proyecto de ley lamentablemente no hay mecanismos claros de financiamiento, es decir, es un proyecto que tiene una muy buena intención, pero no tiene las herramientas como para poder avanzar rápidamente en seguir la inversión que el ministro nos decía que era necesario para continuar a partir de eso. Por eso, en el proyecto que nosotros hacemos, se crea un fondo de financiamiento que realmente cuando uno suma lo que pueden ser los avances concretos de los bancos, lo que tiene que ser con los aportes del Tesoro, con los que tiene que ser a través del convenio con China, y más lo que nosotros específicamente poníamos como una masa importante para que ésta sea el financiamiento de la prosecución de las obras que son necesarias, realmente entendemos que de esa manera podemos garantizar a través de una ley que independientemente de qué resulte en las próximas elecciones, esta política de gobierno, esta política de Estado pueda seguir siendo llevada adelante. Lo otro que nosotros también planteábamos era que tiene que ser declarado servicio público. Un elemento como es el transporte de personas y el transporte estratégico de cargas, de materiales, de bienes en el país, tiene que ser declarado un servicio público. Esto tiene que ver esencialmente con una concepción de cuál es el mecanismo de desarrollo que tendríamos que hacer. Y no solamente esto también lo hemos discutido muchas veces en otras áreas del transporte. Esto lo ha vivido el ministro hace pocos días atrás, cuando realmente a veces se complica garantizar de que se siga funcionando y el desarrollo del país no se vea interrumpido por este tipo de situaciones. Yo creo que soy un hombre que no me extiendo demasiado en los conceptos, porque en esto el proyecto que hemos presentado como dictamen de minoría por parte de nuestro bloque tiene que ver con un proyecto de ley elaborado durante mucho tiempo, discutido y vuelto a poner hoy en consideración. Lamentablemente quizás muchas cosas de las que pensábamos no hemos podido avanzar y que se puedan ir modificando. Nosotros entendemos que era fundamental declaración del servicio público,
participación del usuario mucho más importante, modificar el sistema de los controles a través de la CNRT, de la AGN, pero esencialmente la CNRT dándole autonomía y autarquía, la reactivación de la industria del ferrocarril, la creación del Consejo Federal, que es un poco lo que decíamos antes, de la participación de todas las provincias. Quienes lo tienen el ferrocarril y quienes como la nuestra no lo tienen, creo que tenemos que participar en políticas de Estado porque realmente es importante que entre todos podamos articular multimodal. Y cuando uno habla de multimodal, realmente lo que está haciendo es hablar de la comprensión de la totalidad del país para poder abaratar los costos, hacer competitivas las economías más lejanas y poder tener un país que tenga un claro desarrollo y que permita inversiones que puedan ser garantizadas. Con respecto a lo que era la reactivación de la industria del ferrocarril, también esto hay varios que han hablado, se insinúa un poco en el proyecto. El ministro ayer nos comentó cuáles eran las razones por las cuales se importaban determinados elementos, pero nosotros entendemos que tiene que ser una política muy fuerte, tiene que ser muy agresiva para que realmente podamos reactivar la industria del ferrocarril, porque no solamente nos va a permitir tener los elementos y los insumos necesarios para mantener y sostener un crecimiento, sino que va a dar trabajo a muchísima gente. Y sabemos hoy, lo decía la senadora por Tucumán, que existe una mano de obra calificada que lamentablemente fue dejada de lado en su momento y con muy poca, digamos, capacitación estarían en condiciones, si se le dan los elementos, para que, por ejemplo, lo que era Tafí no tenga 100 y pico de empleados, sino que vuelva a tener los miles que tenía antes, porque esto no solamente reactiva la industria, sino que nos posibilita no depender de tecnologías de afuera para poder seguir en un proceso de desarrollo del ferrocarril. Esas son las razones por las cuales a nosotros nos lleva a tener diferencias y tener un dictamen en minoría. Vamos en general a acompañar, por supuesto, porque estamos totalmente convencidos y en esto nosotros no tenemos que explicar cuál es la razón por la cual la Unión Cívica Radical quiere que el ferrocarril esté en manos del Estado. Una gran participación, vuelvo a repetir, y en muchos casos, muchísimos de los casos donde se pudo sostener, no fue casualmente por la dirigencia, sino que fue por la gente. Hoy contaban una anécdota de un hombre en una estación de trenes que la mantenía a pesar de que el tren no paraba. Hubo muchos lugares que realmente se pudieron sostener producto de que la gente seguía sosteniendo lo que tenía que ser una actividad. Y en esto no quiero dejar de mencionar algo que es sumamente importante, que tiene que ver con Atucha. Si Atucha se pudo terminar, fue porque en el momento que se cortó el plan de desarrollo nuclear en el país, hubo un grupo de profesionales, técnicos argentinos, que se dedicaron a guardar en forma absolutamente ordenada los elementos que no se iban a poder hacer porque se había cortado. Y esa fue la única razón, porque no había más repuestos en el mundo. Es una terminal nuclear que no tiene hoy otras posibilidades de tener otros repuestos, y me parece que también es bueno reivindicar lo que hicieron los ferrocarrileros y lo que hicieron también la gente para que esto pudiera ser. Por esas razones, señor presidente, nosotros vamos a acompañar en general y vamos a insistir en tener nuestro proyecto. Si hoy no se vota, vamos a seguir insistiendo y presentaremos esencialmente lo que tiene que ver, como decía antes, los mecanismos de control, porque son los únicos elementos que garantizan que cuando uno le entrega una herramienta al Estado, controlada por la sociedad, por los usuarios, es cuando comienza a funcionar de la manera adecuada. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Martínez. Y para cerrar el debate, el senador Abal Medina. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, en primer lugar, agradecer muy profundamente a mi bloque, al bloque oficialista, por haberme dado la oportunidad de cerrar este debate que me atrevo a calificar, como muchos lo han dicho ya, como un debate histórico. Todavía recuerdo cuando en la apertura de sesiones nuestra presidenta habló de estos proyectos y creo que todos sentimos en ese momento, los que venimos de tradiciones de partidos nacionales y populares, del peronismo, el radicalismo, que estamos hablando de un tema central para nuestra historia y para nuestro futuro. Un tema que nos remitía a viejas epopeyas y que nos permitía volver a pensar y seguir soñando un futuro, como ella nos dijo en ese momento, que tenía que ver con la construcción y la reconstrucción de nuestra Argentina. Por eso, muchas gracias. Y a la vez también agradecerle a los bloques opositores, no solo por habernos dado la oportunidad de poder tratar el tema hoy,
sino porque en general, más allá de los matices, más allá de las diferencias, más allá de las cuestiones, están aportando a este debate y poniéndose, creo yo, mayoritariamente del lado que entendemos correcto de la historia. El senador Bermejo fue muy claro en las cuestiones que planteó, de las cuestiones técnicas y concretas del proyecto. Así que voy a pedir permiso para leerles un pequeño párrafo que me diera la senadora Liliana Fellner. El día 9 de noviembre del año pasado fue un día de emociones, de nostalgias, de recuerdos, pero sobre todo un día de alegría y de esperanza. Después de 20 años volvió el tren a Palpalá, volvió el tren a la provincia de Jujuy. Este primer servicio del siglo XXI en la provincia de Jujuy llevó una carga de madera del Chaco para la fábrica de papel jujeña, llamada Papel Noa. Al igual que en aquel momento, hoy es un día de inmensa alegría, ya que el paso que estamos dando permitirá que volvamos a tener trenes cargados de minerales, azúcar, cemento, tabaco, en definitiva, de la producción jujeña, favoreciendo el progreso de las economías regionales, creando puestos de trabajo, reduciendo costos. Al igual que en aquel momento, hoy también es un día de esperanza, de pensar que por este camino que estamos transitando volveremos a ver a los gigantes sobre rieles transportando nuestras distintas realidades y nuestros distintos sueños. Y también en el día de ayer me tocó participar con la senadora Odardo y con el senador Pichetto, de también una comisión que estamos reactivando un tren, un ramal que es central para la provincia de Río Negro. Este es el espíritu que estamos viviendo hoy en la Argentina en este tema, un espíritu de progreso, de alegría, de recuperación de derechos. Y es el espíritu que vivimos ayer, creo yo, casi todos o todos, me atrevo a decir, los miembros de ambas comisiones, cuando escuchábamos la brillante exposición que hizo el ministro Randazzo, que obviamente nos habló de aspectos técnicos de esta ley, nos habló de cuestiones normativas, nos habló de cuestiones jurídicas, nos habló de por qué fuimos encontrando esta manera particular, propia, de lograr una administración fuerte, eficiente, transparente y ágil de este funcionamiento estatal. Pero aparte de estas cuestiones, el ministro nos habló de otras cosas. Nos habló de locomotoras, nos habló de vagones, nos habló de trenes, nos habló de estaciones que se volvían a armar, de pueblos que se reencontraban, de familias, de futuro, de pueblo. Y creo que eso es lo que estamos discutiendo hoy acá. Podemos tener distintos matices y distintas diferencias, pero no cabe ninguna duda que hoy en conjunto, y yo creo que todos los que han hablado con sus matices y diferencias lo hemos compartido, estamos contentos con lo que estamos haciendo. Por eso me atrevo a señalar simplemente que todo esto que estamos haciendo hoy lo podemos hacer por todo lo que ya hemos hecho. Podemos hacerlo porque venimos desde el año 2003 en un conjunto de políticas sociales, económicas, culturales, industriales y también de transporte, llevando adelante un proyecto que estuvo reconstruyendo la Argentina del año 2003 en adelante. Obviamente, con errores y con aciertos, con lo que hace cuando uno le toca hacer las cosas, equivocándose, corrigiendo, mejorando, superándose permanentemente. Pero pudimos hacerlo básicamente por eso, porque hemos construido un conjunto de desarrollos que tuvo que ver con muchas cosas, pero que tienen que ver, y perdónenme que lo reitere, pero digo, no es un lugar para echar culpas, si lo que me conocen saben que no es mi estilo, básicamente recordar de dónde venimos, de dónde estaba la Argentina en el año 2003. Y acá, reitero, sin echar la culpa a nadie, porque finalmente somos todos parte de la política argentina y cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Pero es difícil no recordar que en ese año 2003 prácticamente la Argentina se había derrumbado, que decenas de cuasimonedas circulaban por nuestra Argentina y había empleados públicos que cobraban. Cuando cobraban, cobraban en esas monedas. Decenas de miles de desocupados cortando las calles. Centenares de miles de argentinos haciendo cola en consulados diversos para conseguir con una abuela polaca o española algún pasaporte de Ezeiza que parecía ser la única salida de Argentina. Provincias de esta Argentina que pensaban que tenían que dejar la Argentina como única salida. Ese es el país que teníamos en ese momento. Un país que encontramos y al que nos tuvimos que hacer cargo, sin beneficio de inventario. Hacernos cargo de todo y hacernos cargo como corresponde, intentando ir todos los días tosudamente resolviendo una y cada una de las cosas que nos tocaba enfrentar. En ese momento histórico se había caído el Estado, no había Estado en la Argentina. Y ahora es fácil decirlo, porque estas políticas, como está implementando el ministro, tienen que ver con una capacidad estatal, capacidades técnicas, materiales, administrativas que permitan reconstruir una sociedad que estaba caída. Y perdónenme que también acá hay una cuestión, porque los que me conocen saben, yo fui un fuerte opositor a los años 90, a pesar de ser peronista, básicamente por dos cuestiones, derechos humanos y privatizaciones. Pero sin embargo, en algunos discursos que escucho parece que las cosas funcionaban maravillosamente bien en Argentina hasta que vino un gobierno y se le ocurrió de la nada
a destruir Argentina, privatizar todo, que andaba todo, trenes que andaban maravillosos, teléfonos que funcionaban muy bien, empresas públicas que eran una maravilla, y sabemos bien que no es así. No tenemos que mentirnos entre nosotros. Sabemos que las empresas públicas argentinas venían de décadas de muy malas administraciones que centralmente obedecían a una política específica que hizo la dictadura militar, que las dejó quebradas, con enormes deudas y que le impidió de gran manera a los gobiernos democráticos poder afrontarlas y hacerlas eficientes. Todos, o creo que varios de los que estamos acá presentes, usábamos los trenes en los 70s y en los 80s y nos acordábamos que no eran, por ser públicos, no eran ninguna maravilla. Porque finalmente no estamos discutiendo acá lo público, lo privado, lo estatal. Estamos discutiendo qué es lo mejor para la Argentina, estamos discutiendo cuál es la mejor manera más eficiente de gestionar las temáticas que hacen al funcionamiento de la Argentina. No se trata con leyes mágicas de un día para el otro de cambiar todo, no, se requiere gestionar, trabajar, esforzarse día con día, como venimos haciendo por instrucción de nuestra presidenta todos los días y como viene haciendo el ministro, y como venimos colectivamente trabajando en esta temática, como en tantas otras en el año 2003. Porque reitero, este Congreso también en el año 2008 dio un paso importante en la misma dirección que estamos hoy. Estuvimos recuperando esas capacidades que nos permiten hoy poder dar saltos más arriesgados y todavía más fuertes a la hora de pensar recuperar la Argentina. Por esa razón me parece que lo central en un día como este es ponernos a la altura de nuestra historia. Recordar, como decía por allá lejos hace tiempo don Raúl Scalabrini Ortiz, cuando él decía que adquirir ferrocarriles es adquirir soberanía. Bueno, recuperar ferrocarriles también es recuperar soberanía. Y creo que eso es lo que hoy estamos haciendo, mostrando que el Estado puede gestionar más y mejor, más eficientemente. Lo dijo también nuestra presidenta en ese mismo discurso de apertura de sesiones. Estas medidas incluso van a significar, además de una enorme mejora del servicio, un ahorro para el conjunto de los argentinos, cuidando las cuentas públicas, con eficacia y con mucho sentido la responsabilidad histórica que tenemos. Yo escucho siempre cuando se comenta, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no tomaron esta ley tal año? ¿Por qué no tomaron esta ley tal otro? Y digo, bueno, por suerte los que dicen esto no fueron representantes, no fueron diputados en la Asamblea de Tucumán en el año 1816, porque quizás hubieran votado en contra de la independencia argentina porque no se hizo en el 15 o en el 14. Digo, uno va construyendo a lo largo de la historia en la medida de las capacidades y con la responsabilidad política de ir afrontando estos desafíos y hacerlo de la mejor manera para el conjunto de los argentinos. Nuestro gobierno y este bloque orgullosamente se hace cargo del conjunto de las políticas que venimos implementando desde el 25 de mayo del año 2003 y seguimos y vamos a seguir trabajando en esta dirección de generar más trabajo y más desarrollo para el conjunto de los argentinos. Y en un día como hoy, y tomando lo que decía el senador Rodríguez Sá, estamos en un momento histórico. Como hace 67, 68 años, Juan Domingo Perón nacionalizó estas empresas ferroviarias, hoy estamos dando un nuevo paso para una Argentina más grande, más justa, más libre y sobre todo más soberana. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Valmedina. Muchas gracias. Vamos a poner entonces primero en una sola votación a mano alzada la habilitación sobre tablas, que no lo hicimos, y con eso mismo la autorización para insertar. Muchas gracias. Entonces queda autorizado el tratamiento que dimos y por lo tanto la votación que vamos a tener. Propongo que hagamos en una sola votación, en general y en particular, el dictamen. No, tenemos que hacer una en general y una en particular el dictamen de minoría. Senadora. Pido que, por favor, cuando ponga a votación las inserciones, lo haga también respecto a los otros proyectos. Muy bien. Que votamos todos juntos. Entonces vamos a hacer otra vez la votación de las inserciones de todos los proyectos que tratamos. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer primero una votación en general. Senadora Artaza, por favor, identifíquese. Si llega. No, no está bien. Ahora sí. Senador Pichetto. Pregunta al senador Berna, pongamos la Cámara en comisión en función del sobre tablas. Muy bien, vamos a poner la Cámara. Aun cuando cabe aclarar que tiene dictamen del día miércoles Exactamente. emitido. Pero bueno, pongámosla en comisión. Vamos a poner la Cámara en comisión entonces. Muchas gracias. Pero tenemos el despacho de ayer de todas maneras. Por eso era un sobre tablas. Muy bien. Entonces vamos a hacer
una votación en general, después una en particular con una salvedad adicional que los artículos 1, 3, 7 y 15 también hay una votación diferencial en la votación en particular. Solamente vamos a poner en particular el dictamen del oficialismo o de la mayoría. ¿Ya está? Entonces vamos a hacer la votación en general, por favor. ¿Pueden votar? Pueden votar, ¿eh? Faltan dos. Senador Solanas, por favor, su voto. Resultan... No, faltan dos. Sí, resultan 53 votos afirmativos y 2 negativos. No, dos negativos. Ahora entonces vamos a pasar a la votación en particular del dictamen de mayoría. Con la salvedad que el voto positivo de la senadora Darda va a ser negativo para los artículos 1, 3, 7 y 15. Se puede votar. El martillo de Martínez. Senador, ¿quién está? Senadora Negre, por favor. Senadora Negre. Muy bien. No está. Ahí está, ya está. Sí. Muy bien, pueden votar entonces. Es el dictamen de mayoría en particular. ¿Quién falta? Falta votar uno. Artaza. Bonandini. Senadora Senadora Bonandini. Resultan 45 votos afirmativos, 10 votos negativos. Muy bien, con estos números se convierte en ley, se comunicará al Poder Ejecutivo el proyecto que hemos estado tratando. Y ahora pasamos a los 2 sobretablas que quedaban pendientes. Que eran... Si queremos invitar a los invitados, si quieren, a abandonar el recinto. En primer término, Vamos a tratar 2 sobretablas, uno tiene que ver con el movimiento de tropas y el otro tiene que ver con las relaciones con la Federación Rusa. y la marcha de Entre Ríos. Y la marcha de Entre Ríos. Le agradecemos mucho al ministro su presencia. Perdón, en las tropas ya fue votado. Lo que vamos a votar es la marcha en la provincia de Entre Ríos y las relaciones con Rusia. Sí, esto se vota a mano alzada, por señas. En primer término, el texto unificado del proyecto de los 3 senadores de Entre Ríos. Que... Por favor, silencio. Así podemos terminar la sesión normalmente. Señor secretario, lea los 2 proyectos. Sí, el primero es el texto unificado del proyecto de los 3 senadores de Entre Ríos, declarando de interés la 11ª marcha al Puente Internacional General San Martín, organizada por la comunidad de la ciudad de Gualeguaychú, en repudio de la presencia de la planta de celulosa Orión UFM ex Botnia, que se llevará a cabo el día 26 de abril del corriente, bajo el lema "Seguimos diciendo sí a la vida". Y en segundo lugar está el proyecto de resolución de la senadora Pilato Vergara, que declara su beneplácito por el 130º aniversario de las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la Federación Rusa, que se conmemorarán, que comenzaran el 17 de noviembre de 1885. Sí, agregando también que los homenajes a Galeano y a Günter Grass han sido votados en el bloque inicial que hicimos de votaciones y quedan aprobados. Senador Morales, por favor. Presidente, la senadora Silvia Elías de Pérez había pedido separar para tratar sobre tablas el S1158
que es el proyecto de declaración expresando el repudio ante las situaciones de violencia que se están viviendo En Tucumán. en la provincia de Tucumán. Así que Senador Pichetto. Gracias, senador. De nuestro bloque por Tucumán lo explicó claramente, el gobierno provincial ha manifestado también el repudio, está investigándolo. Me parece que no es un ámbito hoy de discusión. Lo vamos a seguir con atención, el tema creo que nos preocupa a todos, pero me parece que las explicaciones dadas por el senador de nuestro bloque han sido muy buenas y no vamos a tratarlo. Senador Morales, por favor. hola. Sí, lo rechazarán. Nosotros pedimos el tratamiento, en todo caso que voten en contra. Muy bien, Claro, entonces por eso, vamos a voten poner en en contra. votación la propuesta. Claro, que voten en contra. Muy bien, la propuesta no ha alcanzado los 2/3, número suficiente, queda rechazada y ahora ponemos, si no hay objeciones, en una sola votación las dos otras propuestas, el tratamiento sobre tablas, las dos en una sola votación. Queda aprobado el tratamiento, proponemos la votación ahora de la aprobación. Muy bien, quedan aprobados entonces ambos proyectos, sin haber más temas que tratar, levantamos la sesión. Muchas gracias a todas y a todos.